cómo los atributos de Dios han sido expresados. Hoy estudiaremos el Salmo 145, versículo 7. ¿Qué atributo de Dios estudiaremos hoy día? Que Dios es abundante en bondad y verdad. Dios es abundante en bondad y verdad. Amén. Salmo 145, versículo 7. Voy a leer en el nombre del Señor. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Que dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Padre amado, las Escrituras ya han sido leídas. Te suplico, Padre, que nos seas dando la sabiduría, el entendimiento, la comprensión acerca de las Escrituras, para que cada uno de nosotros sea alentado por tu palabra, también podamos ser corregidos, también por medio de estos atributos de Dios podamos ir conociendo más y más al Señor. Te suplico, Señor, queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor. Queremos, a través de tu revelación especial llamado la Biblia, podamos ir conociéndote más y así aprender a confiar más en ti, Señor. Amén, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando los atributos de Dios ya por varios meses. Y cada uno de ellos nos ha dado más confianza en el Señor. Cada uno de ellos nos ha dado más esperanza en el Señor. Amén, mi Cristo. Como dice este Salmo 145, recuerde que hoy día veremos que Dios es abundante en bondad y verdad. Amén. ¿Y qué dice el salmista en el Salmo de David, en este Salmo 145, verso 7? Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Esta bondad de Dios, que es lo primero que veremos, es tan inmensa, es tan abundante, es algo tan grande que nosotros, ¿qué debemos hacer? Hacer memoria de estas cosas. Y no solamente recordarlo, sino proclamarlo. Es decir, debemos anunciar estas cosas. Debemos hablar de cuán bondadoso ha sido el Señor. Amén. Hace varias semanas atrás hemos estudiado la benignidad del Señor. Y es algo que está estrechamente relacionado con la bondad. Como lo dijimos ese día, muchas veces la benignidad y la bondad se han utilizado como sinónimos. Pero la Escritura los separa, siendo la benignidad, como lo estudiamos, que Dios es benigno. En primer lugar, la benignidad está estrechamente relacionada con que Dios es el autor de todo lo bueno. Y la bondad es lo bueno que Dios hace. ¿Se fija la diferencia? La bondad es la acción. La benignidad nos expresa quién es el autor de esa acción. Ahora veremos esta bondad de Dios que es abundante. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de la calidad que Él tiene de ser bueno. Hablamos de cuán bueno el Señor es con cada una de sus criaturas. Cuando hablamos de esta inmensa bondad del Señor, hablamos de que Él ha manifestado en primer lugar esta bondad a todos los hombres. La palabra que se utiliza para esta cierta bondad es que Él es tan bueno para con nosotros. Eso está lleno de la palabra. Usted cuando lee el libro de los Salmos siempre se da cuenta que el Señor es bueno. Sí. Y para siempre es su misericordia. Amén. Las maravillas que se cuentan acerca de lo que el Señor ha hecho. Nosotros mismos podemos ver en nuestra vida y podemos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros y sigue haciendo con nosotros y que hará el Señor con nosotros. En primer lugar, veremos que Dios es tan bueno que manifiesta su bondad a todos los hombres. Amén. Mire, le invito a que vayamos estudiando este atributo de Dios por medio de la Escritura. Veamos el libro de Tito. Está después de Timoteo, de la segunda de Timoteo. Tito, capítulo 3, versículo 4, dice así la Escritura: pero cuando se manifestó
la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que el Señor es tan bueno que ha manifestado esta bondad. La palabra griega para manifestar es epifanía. ¿Y qué quiere decir esa palabra epifane? Hacer brillar desde arriba. La bondad de Dios no es algo que está escondido. La bondad de Dios es algo que cada persona puede ver. Amén. Así como puede ver en un día despejado este sol tan hermoso cuando está en el punto más alto del cielo, así se manifiesta esta bondad de Dios. Así esta cualidad de Dios de ser bueno, podemos verla brillar desde lo más alto. Dios es tan bueno y es bueno porque Él ha manifestado su amor y su salvación a todas las personas. Recuerde lo que dice Marcos 16:15. Ir por todo el mundo, ¿y qué dice? Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso nos está hablando cada uno de nosotros acerca de que Dios es bueno. Porque Él es tan bueno, que aún habiendo gente que se va a ir al infierno, el Señor permite que ellos escuchen esta palabra. Amén. El Señor es tan bueno que nos envía a cada uno a predicar, no solo a los escogidos, sino a toda criatura. Por eso, aquí Tito dice de una manera muy clara que el Señor ha manifestado su bondad a los hombres. Anterior a eso habla a quién ha manifestado su bondad. ¿A personas que se lo merecen o a personas que no se lo merecen? Veamos anteriormente lo que dice Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, hay un pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Es hermoso lo que el Señor hace con nosotros. Es maravilloso el amor que el Señor tiene para con cada uno. Porque con su amor el Señor nos ha mostrado esta bondad. Amén. ¿Cómo éramos antes nosotros? Éramos extraviados. Sí, Señor. Antes vivíamos en diversos deleites de la carne. Éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros, es decir, muchas veces andábamos discutiendo con la gente. Pero hoy en día, cuando se ha manifestado esta bondad de Dios a los hombres, cuando se ha manifestado esta cualidad de que Dios es bueno para con nosotros, hemos visto cómo el Señor ha sido con cada alma. Veamos lo que dice Efesios 2:7, libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Franklin con la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 7. Y si podemos leer del versículo 4, así entendemos el contexto. Efesios 2:4 dice así. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Se fija que la bondad de Dios no solamente es manifiesta cuando la predicación de la palabra es expresada en algún lugar determinado, no solamente en un tiempo, sino que esta bondad es para ser mostrada también en los siglos venideros. ¿Cuántos años han pasado desde que el Evangelio ha comenzado desde Jerusalén, pasando por Samaria y llegando hasta lo último de la tierra? Ha pasado ya mucho tiempo.
Pero hemos visto cómo esa riqueza de la misericordia del Señor y ese amor es mostrado en su bondad. Amén. ¿Usted cree que Dios ha sido bueno? ¿Usted cree que Dios es bueno aún con aquellas personas que no creen en Él? ¿Usted cree que el Señor es bueno aún con aquellas personas que no quieren saber nada de su palabra? El Señor es bueno. El Señor ha mostrado su bondad y la sigue mostrando y la seguirá mostrando por medio de su gracia. El libro de los Hechos, mostrando la inmensidad de la bondad de Dios. Hechos capítulo 1. Nos muestra que esta cualidad de Dios de ser bueno es algo que se va manifestando y es algo que se va viendo no solo en un lugar, sino por muchos lados. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vemos la bondad de Dios, la vemos que Él no solo la ha manifestado en un lugar específico como Jerusalén, sino que ha pasado también por lo macro que es Judea y ha llegado a donde, a Samaria. Si usted le explicaba a un judío acerca de Samaria, ellos ¿qué le iban a decir? No, pues los samaritanos son lo peor. Los samaritanos son lo más alejado de Dios que existe. Pero Dios no dijo prediquen en Jerusalén, no dijo prediquen en los alrededores de Judea, no, dijo prediquen en Samaria también. Prediquen donde ustedes creen que nadie es digno. Prediquen ahí. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios ha mostrado su bondad. Dios ha mostrado esa cualidad que tiene de ser bueno para con nosotros. Y no solo dijo, vayan a Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. Es maravilloso oír de estos hermanos que van a las misiones, de estos hermanos que dejan todo, toda su comodidad, dejan todo su país, dejan hasta sus profesiones para ir a una misión y predicar en otro país diferente. Damos gloria al Señor por eso y le rogamos al Señor que levante misioneros. Rogamos al Señor que levante a aquellos amados en el Señor, que dejándolo todo, permiten que la bondad de Dios sea manifiesta aún más allá de los límites de nuestra nación. Mateo capítulo 7, verso 11, nos muestra que este atributo de Dios es un atributo comunicable. Porque como estamos viendo, cada día martes, los atributos de Dios se dividen, mientras busca Mateo 7:11, se dividen entre atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables son todos aquellos atributos de Dios que tenemos alguna noción de lo que significa, como el amor, como la fidelidad, como este mismo atributo de la bondad, porque hemos visto que hay personas que son buenas con otras. Pero cuando hablamos del Dios de la bondad, hablamos de aquel en quien tiene en su totalidad estas cosas. Y mire, veamos que este atributo es un atributo comunicable, porque Mateo capítulo 7, verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar, ¿qué cosa? Buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Se fija, dice la Escritura, porque este es un atributo comunicable, porque dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas, dan buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que se lo piden? También es cierto en el otro evangelio, ¿cierto? Dice, os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Es decir, el gestor de la bondad de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque cuando clamamos al Señor, el Espíritu Santo es el que actúa. El Espíritu Santo de Dios es el que permite que esta oración sea respondida. Por eso es importante entender que la oración es una fuente de bondad. Encontraremos en la oración una fuente de lo bueno que es Dios. Y muchos dicen es que orar muchas veces se transforma en un sacrificio, que hay que orar y hacer estas cosas. No lo vea así. Veamos la oración
como esa fuente de bondad para el sediento, como esa fuente de bondad en la cual usted puede clamar al Señor y Él según su voluntad le va a responder. Es hermoso esta bondad y lo bondadoso que es Dios para con nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Dios es tan bondadoso que no permite que nuestras malas peticiones sean respondidas para nuestra perdición. Si vamos al libro de Santiago capítulo 4, libro de Santiago capítulo 4 nos muestra que el Señor es tan bondadoso que aún no permite que pidamos mal. No permite que cuando pidamos mal eso sea respondido. Y eso es parte de la bondad de Dios. Amén. Porque si Dios nos concediera todas las cosas, aún las cosas que son malas, imagínense cómo andaría. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 3, podemos ver aún en la oración, en las oraciones no respondidas, la bondad de Dios. La palabra del Señor dice en Santiago 4, 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites, en vuestros deleites. Es decir, yo no les voy a responder cuando ustedes estén pidiendo algo para enriquecerse, cuando ustedes estén pidiendo algo para su propio beneficio y no para el beneficio de los demás, cuando estén pidiendo algo que no está bajo la voluntad del Señor. Y usted puede decir, pero muchas veces he orado y no he recibido la respuesta. Déjeme decirle que el Señor está siendo bondadoso con usted. Está siendo bondadoso con nosotros, porque quizás si nos responde eso, algo malo va a venir a nuestras vidas. Pero el Señor ha sido tan grande, ha sido tan bondadoso, que aun cuando no responde nuestras peticiones, Él está siendo bueno. El necesitado. Y cuando hablamos del necesitado no estamos hablando solamente de las personas que mendigan algo. ¿Se acuerda las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Muchos han traducido los pobres en espíritu como aquellas personas que mendigan en la calle, pero no. El pobre en espíritu es, recuerde que espíritu es un sinónimo de alma. Es decir, ¿quiénes son felices? Los que son pobres de alma, los que tienen una gran necesidad en su alma de Dios. Entonces, para poder acercarse a Cristo, ¿qué es lo primero que debemos reconocer? Nuestra pobreza espiritual. Debemos reconocer nuestra urgente necesidad que tenemos por Jesús. Pero el Señor es tan bondadoso que al pobre en espíritu derrama sobre él su bondad. Veamos lo que dice el Salmo 68, verso 10. Salmo 68, verso 10. Podemos ver aún en la pobreza de espíritu o aún en la pobreza material cómo el Señor nos provee con aquella providencia protectora que Él extiende sobre nosotros. Salmo 68, versículo 10. Miren lo que dice la Escritura y muy claramente dice Salmo 68, 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén. El Señor es tan bueno que le ha provisto al pobre de lo necesario, tanto de lo necesario espiritualmente como en lo material. El Señor de una u otra manera ha sido nuestro proveedor. Cuando vemos la bondad de Dios, la vemos muchas veces en nuestro trabajo. Vemos la bondad de Dios cuando estamos comiendo un rico almuerzo. Vemos la bondad de Dios aún en nuestra propia alma cuando ha sido salvada por la gracia de Cristo. Amén. Cuando no mereciendo nada el Señor, en aquella gracia inmerecida, inmérita, Él la ha extendido sobre nosotros. Y a este mendigo del alma ha podido salvar por su gracia. Por eso es hermoso cómo la bondad de Dios podemos verla en muchos lugares. Dios es bondadoso, pues cuando merecíamos el castigo eterno, Él nos perdonó y por su bondad nos salvó. Mire lo que dice el Salmo 25, 7. Salmo 25, versículo 7. Qué hermoso la bondad del Señor. Es hermoso poder estudiar. Y recuerde lo que
Decía el salmista David en el texto que comenzamos, que la bondad del Señor es inmensa. Es algo tan grande que ni siquiera hablando aquí podríamos abarcar todo lo que es la bondad de Dios. Salmo 25:7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Oh Dios, seremos perdonados. Dios se acordará de nosotros solo porque Él es bueno. ¿Se fija lo hermoso que esto el Señor? Solo porque Él es bueno, Él se acuerda de nosotros. Amén. No porque nosotros lo merezcamos. Él dice: Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Señor, no te acuerdes de cuántas veces yo me he rebelado contra ti. Porque si tú te acordaras de esas cosas, yo saldría perdiendo. Si tú te acordaras de esas cosas, yo merecería el infierno. Pero tú, Señor, me has dado de tu bondad. Tú has sido tan bueno para conmigo, Señor, que has mirado la bajeza de tu siervo y por tu gracia nos has perdonado. Vemos esa hermosa bondad cuando vamos a los pies de la cruz. Cuando vamos a los pies de la cruz de Cristo, podemos contemplar la máxima expresión de su bondad. ¿Usted cree que Dios ha sido bueno para con usted? Yo creo que ha sido bueno, pero con cada uno de nosotros. De muchas maneras podemos ver la inmensa bondad de Dios, la abundante bondad de Dios. También debemos comprender que todos aquellos que han sido salvos, en quien el Espíritu Santo habita, se le ha dotado de esta bondad. Eso es lo que debemos entender, que si el Señor está en usted, si usted ha sido salvado por la gracia de Cristo, en usted, en mí, recibe la bondad de Dios. Mire lo que dice en Gálatas 5:22, porque al ser un atributo comunicable, inmediatamente el Señor lo plasma en nuestros corazones para mostrar de su gracia a los hombres. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice así la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad. ¿Y qué dice? Bondad. Se fija que muchas veces creemos que el amor del mundo es lo mismo que el amor de las cosas de Dios. No. Dios necesita dotar al hombre por su Espíritu Santo. No necesita dotar de un amor según Dios, de un gozo según Dios, de una paz, de una paciencia, de una benignidad, de una bondad. Y se fija que aquí está incluida la fe. Y eso quiere decir que ni siquiera la fe es algo humano. Ni siquiera la fe humana nos alcanza para las cosas de Dios. Dios necesita dotarnos por su Espíritu de esta fe para que creamos en Él. Pero dentro de este fruto también está lo que se conoce como la bondad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros también manifestemos esta bondad que Él ha puesto en nuestros corazones. En primer lugar, la primera premisa que podemos decir, la primera conclusión que podríamos decir: ¿el Señor es bueno con las personas que son buenas? No. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más el Señor os dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Amén. Dice el Señor aún más claramente que si nosotros damos a aquellos que nos dan, ¿qué mérito tenéis? Aún los que están afuera hacen lo mismo. Pero ¿dónde está la ganancia? Cuando somos bondadosos con aquellos que no lo son con nosotros. Aprendamos a ser buenos con aquellos que son malos con nosotros. Porque ahí vamos a estar manifestando la bondad de Dios. Esta bondad de Dios, según el libro de 2 de Corintios 6, 2 de Corintios capítulo 6, esta bondad que debemos mostrar en nuestras vidas es una bondad que no solo se debe utilizar en un momento, sino que debe ser parte de nuestro diario vivir. Mire cómo expresa esto el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad y en ¿qué dice? En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Es decir, parte, dice el apóstol Pablo, parte de mi ministerio, parte de mi vida como cristiano es mostrar esta bondad aún en medio de la dificultad. Entonces, ¿qué nos hace hacernos una pregunta? ¿Seguiremos siendo bondadosos? ¿Seguiremos siendo buenos con aquellos que han sido malos con nosotros? Si el Señor así es con nosotros. A veces, ¿cómo queremos esperar que el Señor nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar a los demás? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Cuando nos enseñó a orar, dijo, perdónanos, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Es decir, el Señor no nos va a perdonar si nosotros no aprendemos a perdonar. Amén. Y cuando el Señor perdona, ¿qué hace? Él olvida. Porque dice, yo voy a echar en lo profundo de la mar tus pecados. Esta bondad de Dios la debemos manifestar en nuestro diario vivir. Y si vamos a Romanos, que está al ladito, Romanos 15, Romanos capítulo 15, esta bondad de Dios nos sirve también entre cristianos, porque no solo debemos ser buenos con los hermanos en la fe y con las personas del mundo, traten como nos traten, sino que también debemos utilizarla para la gloria de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice así la Escritura: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué cosa? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces este conocimiento de Dios, el conocimiento acerca de su bondad, ¿qué nos va a permitir? Que seamos buenos con los demás y que tratemos de aconsejarnos los unos a los otros, que cuando nos veamos en alguna cosa que mala que estemos haciendo, podamos tener esa capacidad de ser buenos y apoyar a aquellos. Por eso aquí él estaba seguro de que ellos no solamente tenían bondad, sino que ellos estaban llenos de toda bondad. ¿Y cuál debe ser nuestra petición como iglesia de Cristo? Señor, llénanos de toda bondad. Señor, llénanos de toda bondad. Romanos, capítulo 11, verso 22. Romanos 11, 22 nos deja también una, ¿cómo lo podríamos decir? Nos deja una responsabilidad de esta bondad de Dios. No solo a nosotros, sino a cada persona de esta tierra. Romanos 11, 22 dice así la Escritura: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué quiere decir esto? La bondad de Dios, lo hemos dicho, es expresada a todas las personas. Esta bondad de Dios, esta cualidad del Señor de ser bueno, tanto para la salvación de los hombres, tanto para proveer a aquellas personas que no tienen. Esta bondad de Dios nos deja una responsabilidad. Dice, aquí tienen enfrente suyo la bondad y la severidad de Dios. Para aquellos que desprecian, para aquellos que rechazan la bondad de Dios, van a recibir graves consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia por rechazar esta bondad de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? El infierno, la severidad de Dios. Pero aquellos que aceptan gratuitamente esta bondad, les resultará ¿en qué cosa? En su salvación. Por eso es importante creer o no creer, creerle a Dios o no creerle a Dios. Si le crees a Dios, hallarás salvación y vida eterna en Él y recibirás de su bondad. Pero si no le crees a Dios, la severidad traerá grandes estragos en tu vida. Es importante ir comprendiendo la importancia de la bondad de Dios. Recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios desde la Confesión Bautista de Londres de 1689.
Y en esta confesión nos dice, Dios es abundante en bondad y también en verdad. Eso es lo que usted y yo debemos ir comprendiendo. No solo Dios es abundante en la bondad, en la cualidad de ser bueno, sino también en la verdad. La palabra verdad, ¿cierto? Entendemos que algo abundante es algo que hay de sobra. Es algo que hay de una manera inmensa, de una manera grande. La palabra verdad viene del griego aletheia. ¿Y qué significa esta palabra verdad? Según su significado griego dice que corresponde con la realidad. Cuando decimos que el Señor es la verdad, estamos hablando de que Él es lo absoluto, como anteriormente habíamos estudiado según los atributos de Dios. En su sentido amplio, la Biblia habla acerca de que el Señor es el único verdadero. Nos habla de que Él es la verdad. Esto nos habla de que Dios en sí mismo es esta verdad. Vamos a lo que dice el Salmo 86, verso 11. Salmo 86, verso 11. Porque Dios es abundante en verdad, en bondad, pero también en verdad. Mire lo que dice el Salmo 86, 11. Salmo 86, 11 nos dice así la palabra del Señor con respecto a su bondad. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. ¿Se fijan? Dice, caminaré yo en qué cosa, en tu verdad. ¿Qué está reconociendo el salmista? Que la verdad, ¿de dónde proviene? De Dios. Esta aletheia, esta verdad, esta correspondiente a la realidad, proviene de Dios. ¿Y por qué es tan importante la verdad? Porque cuando no tenemos la verdad, no podemos ver las cosas según lo que es real, según lo que es verdadero. Hay mucha gente que por no creer a esta verdad, ¿qué le resulta? ¿Qué consecuencias trae el no creer esta verdad? Piensa y dice, no, yo cuando me muera me voy a reencarnar en un animal, yo cuando me muera me voy a reencarnar en esto otro. Eso es no creerle a la verdad. Hay personas que dicen, no, yo no creo que el infierno exista. Hay otras personas que dicen, no, si cuando uno se muere no pasa nada. Eso es estar en el error, eso es estar en la mentira. Pero cuando estamos en la verdad, usted y yo conocemos lo que es real. Amén. Conocemos la realidad de las cosas. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino. Yo soy, dice, la verdad. Es decir, Dios mismo es la máxima expresión de la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, ¿qué es lo que debe conocer? La Biblia. Porque ¿qué es lo que dijo el Señor? Tu palabra es verdad. Y según San Juan capítulo 1, versículo 14, ¿se acuerda que el Cristo estaba lleno de gracia y lleno de verdad? Entonces, ¿a quién debemos recurrir para aferrarnos a esta verdad? A Jesús. Amén. ¿Y qué nos ha dejado Jesús? Su palabra. Por eso es tan importante esta verdad de Dios, lo que se conoce como la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios no es que el Señor me venga a hablar a mí en un sueño o que el Señor me venga a hablar aquí en una visión. La revelación especial de Dios es esa revelación que Él nos ha dado por medio de las Escrituras. Entonces vamos viendo cómo esta revelación especial la hallamos en Dios, del cual se dice en San Juan 1:14, Él está lleno de verdad, Él está lleno, Él posee la inmensidad de la verdad. Pero muchas veces hablamos de la verdad sin comprender en su totalidad lo que es. Vamos a ver lo que dice San Juan 18:38. San Juan 18:38, hablando de la verdad de Dios. San Juan 18. Y vamos a leer desde el verso 34. San Juan 18:34. Dice así. Jesús le respondió,
¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice, no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, que dice, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo hecho de esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Te fijas lo que en primer lugar Pilato después le dijo? ¿Qué es la verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo anteriormente? Todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Entonces está queriendo decir, Pilato es de la verdad. No, porque él no oyó la voz. ¿Y qué es lo que le decía la voz de Dios? Mi reino no es de este mundo. Yo soy un rey y para esto he nacido. Entonces cuando hablamos de la verdad estamos hablando de aquello que brota desde el mismo corazón de Dios, de aquello que brota desde los mismos labios de Cristo. Por eso San Juan 17:17, que está acá al ladito, San Juan 17:17, él había dicho de esta manera, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Por eso esta verdad tiene una relevancia tan grande. Esta revelación especial de Dios tiene un alcance tan grande para nuestras vidas. Amén. Que lo que debemos hacer es confiar en que todo lo dicho por Jesús es una realidad. En el comentario a la institución, a la religión cristiana por Juan Calvino, él puede decir esto: nunca conoceremos a nosotros mismos hasta que conozcamos a Dios. Me gusta mucho esa parte porque es completamente cierto. Y no porque un hombre lo diga, sino porque eso está en la Escritura, que dice santifícalo en tu verdad porque tu palabra es verdad. Y si yo voy a la verdad, voy a la aletheia, voy a conocer lo que es realidad, voy a ver por medio de los lentes de la realidad las cosas, voy a ver las cosas como son. Y al nutrirme de esta verdad, al aferrarme de esta verdad, de la cual dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si yo me nutro de eso, voy a ver las cosas con verdad. Y si yo veo las cosas con verdad, voy a estar viendo a Cristo mismo, a Dios mismo. Y cuando contemplamos a Dios por medio de su palabra, lo conocemos a Él. Y el conocerlo a Él, ¿qué resulta? Resulta en que podamos conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque cuando conocemos a Dios, ¿qué es lo que nosotros conocemos acerca de nosotros mismos? Que somos pecadores. ¿Sí? Porque cuando conocemos a Dios, conocemos la verdad, nos damos cuenta cuán muertos estamos. Cuán muertos estamos al estar sin Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 3:23? Hablando acerca de esta verdad a grandes rasgos, porque la verdad de Dios es el Evangelio mismo, es la palabra misma de Dios. Romanos 3:23 dice un texto muy conocido por nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos es un absoluto. Eso quiere decir que toda la humanidad, que todo el mundo está bajo pecado. Desde el niño que nace hasta el anciano que muere. Todos pecaron. Y dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que pueda decir, yo merezco el cielo. No hay nadie que pueda decir, yo merezco ir a la presencia de Dios por mis propios méritos. Por eso, cuando conocemos la verdad, conocemos la realidad de nuestro pecado. Conocemos cuán alejados estamos de Dios. Como dice también la palabra del Señor en este mismo libro de Romanos, en este mismo capítulo 3, pero en el versículo 9, dice así:
Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que dicen que todos están bajo pecado. Es decir, los judíos y también todas las demás naciones. Y mire lo que dice el verso 10, una palabra muy importante acerca de esta verdad. Como está escrito, ¿qué está citando? La verdad, el lente de la realidad, la aletheia. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es nuestra condición antes de venir a Cristo? Es una condición de muerte. Antes de venir a Cristo, ni siquiera tenemos la capacidad para acercarnos a Él. Pero Él, con su bondad y su verdad, se fija cómo la bondad y la verdad de Dios están estrechamente relacionadas. Porque al conocer esta bondad de Dios, conocemos que su verdad es algo que nos muestra cuán lejos estamos de Dios. Y esta verdad no solamente nos muestra nuestra pecaminosidad, ni cuán alejados estamos de Dios, vamos al libro de Isaías, sino que esta verdad nos muestra, según Isaías 7, una esperanza. Porque eso es la verdad. La verdad no consiste solamente en mostrar cuán podridos estamos, cuán muertos estamos en nuestro delito y pecado, sino que esta verdad también nos muestra que hay una esperanza, del cual Isaías capítulo 7, versículo 14 dice así. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y qué está prometiendo el Señor por boca de Isaías? Que una virgen iba a concebir. Que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Es decir, el Mesías iba a venir. El Cristo, el Hijo de Dios, vendría con el propósito de redimirnos y salvarnos. Del cual Isaías 9, mire lo que dice Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No le da acaso estas palabras de esperanza? Amén. Porque el Mesías ha venido como un niño, pero él iba a llevar el principado sobre su hombro. ¿Se acuerdan que Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y anteriormente el Señor le dijo, yo soy un rey, yo para eso he nacido. Dijo, mi reino no es de este mundo. Él estaba hablando de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías, de que Él es Dios mismo, de que Él es el Hijo de Dios. Esa es la verdad más grande que un ser humano pueda hallar. Miren lo que dice Ezequiel 34 con respecto a la verdad. Porque el Señor está lleno de verdad. Usted dirá, pero ¿por qué tenemos que a veces estudiar tanto la Biblia? Porque está lleno de la verdad de Dios. Y esto está tan lleno de la verdad de Dios que aunque estudiáramos la Biblia verso a verso a lo largo de toda nuestra vida, mientras busca Ezequiel 34, si la estudiáramos a lo largo de toda esta vida, ni siquiera le sacaríamos el 100% del provecho que esta verdad tiene. Ezequiel 34:11 dice así la Escritura. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Se acuerda cuando Cristo después dice en San Juan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Hijo de Dios ha venido el Hijo de Dios. Y esa es la verdad más grande en la cual usted y yo debemos asirnos, debemos aferrarnos a esta verdad. Miren lo que dice con respecto a la verdad, 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Porque la verdad de Dios es abundante. Por eso, esta verdad es tan importante para nosotros. Miren lo que dice la Escritura en 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18.
Segunda de Corintios 5, 18. Miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio, de la reconciliación. ¿Y qué es lo que es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que es la verdad? La verdad es el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba reconciliando en Cristo a todos nosotros que somos pecadores, a todos nosotros que somos merecedores del juicio y del infierno. ¿Qué halló el Señor en nosotros? No halló nada, porque nosotros no teníamos nada atractivo para Dios. Pero el Señor, por su amor y por su sola gracia, nos ha salvado por medio de la fe, por este ministerio de la reconciliación. Hablando de la verdad podríamos estar mucho, porque es una verdad abundante, es una verdad inmensa. Por ejemplo, San Juan 8:32 dice, la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan que dice San Juan 8:32? Amén. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Por qué la verdad nos hace libres? Porque cuando la conocemos, conocemos la realidad de las cosas. Por eso hay tantas personas que están alejadas de Dios. Tantas personas que hoy día ni les interesan las cosas de Dios. Pero si ellos por un momento pudieran ver esta verdad, pudiesen recibir esta verdad en sus corazones, esa verdad que les haría libres. ¿Y qué dice San Juan 16, verso 13? Porque la verdad nos hace libres del pecado, nos hace libres de esa esclavitud que nos condena. Pero esta verdad tiene tantas cualidades. Esta verdad, según San Juan 16:13, San Juan 16:13, hablando de la verdad, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él dice, ¿qué dice? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos guía. ¿A qué cosa dice? A toda la verdad. ¿Por qué es importante la comunión de los santos? ¿Por qué es importante cuando 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor? Porque su Espíritu Santo nos empieza a guiar. ¿A qué cosa? A la verdad. Nos empieza a guiar a la realidad de las cosas y ver así que solo en Cristo hay salvación, que solo en el Señor hallamos el ministerio de la reconciliación. San Juan 17:17, San Juan 17:17, que está ahí al ladito, dice así, como lo habíamos leído, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta realidad no solamente nos muestra de que la palabra de Dios es aquella verdad absoluta, sino que dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa santificar? Significa hacer santo a aquello que no es. Entonces, esta verdad tiene tal cualidad, tiene tal capacidad, que nos hace santos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído? Amén. Es maravilloso esa cualidad que tiene la verdad de Dios, esa cualidad de hacernos santos, esa cualidad de limpiarnos. Y miren lo que dice 1 de Juan 3:19, porque esta verdad no solo nos muestra la salvación de Cristo, no solo nos muestra nuestra pecaminosidad, sino que la 1 de Juan 3:19, la palabra del Señor nos da una seguridad. Esta verdad nos da una seguridad. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. ¿Se fija lo que dijo? Mire,
En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué nos da la verdad a nosotros? Una seguridad. Sí, Señor. Porque la seguridad de nuestra salvación, ¿dónde está? En lo que nosotros decimos, en lo que nosotros hacemos. La seguridad de nuestra salvación está en Cristo y solo en Cristo. La seguridad de nuestra salvación está en el Señor. Porque Apocalipsis 19 dice que Él, el Señor, es el fiel y verdadero. El Señor es el fiel y verdadero. Entonces todo lo que Él promete lo cumple. ¿Dónde debe estar nuestra seguridad de la salvación? En el Señor. Porque si confiamos en nosotros, estaríamos perdidos. Es verdad. Pero mientras confiemos en su verdad y veamos la realidad de las cosas, ¿qué dijo el Señor? Las ovejas que están en mi mano, nadie me las va a quitar. Nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Y dónde está esa seguridad? No en lo que un hombre dijo, sino en lo que Dios mismo ha plasmado por medio de aquella revelación especial llamada la Biblia. Gracias le damos al Señor porque reconocemos que es abundante su verdad. Amén. Y es abundante también esta maravillosa bondad de Dios. Le invito a que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Amado Señor, te damos gracias porque venciendo el frío, Señor, hemos podido estar aquí, Señor, dejando muchas cosas. Pero te damos gracias en primer lugar, Señor, porque nos has permitido adorarte, glorificar tu nombre, Señor, exaltarte y agradecerte, Señor, por tu palabra. Te damos gracias también, Señor, porque a pesar de todas las dificultades nos permite estar aquí encendiendo una luz en esta villa, Señor, que necesita tanto de Cristo. Señor, sabemos que nosotros cumplimos con predicar y serás tú, Señor, el que darás el crecimiento. Serás tú, Señor, el que harás según tu voluntad. Permítanos, Señor, ser perseverantes. Permítanos, Señor, mirar esta verdad y aferrarnos a ella, y aferrarnos al Señor, y mirar esa bondad que Cristo ha tenido con nosotros, y que nosotros podamos expresar esta verdad en la bondad de Dios. Por amor de tu nombre, Señor, te suplicamos que la gracia, la paz y la bendición de Cristo pueda estar en cada uno, Señor, en cada uno de nosotros. Amén. Te lo suplico, Señor. En el nombre del bendito Jesús, Señor, te damos gracias por esta reunión y te pedimos, Señor, tu bendición. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sean dadas las glorias al Señor, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Gracias, mi Jesús.